Ahora sí, estoy grabando. ¿Te llegó Andrea? No todavía. Ahí le envía tu correo a Rose. Ya, perfecto. Ujú. No sé si les parece mejor que podamos empezar con la mesa, con la presentación número 2, porque todavía no recibo la presentación. Aquí la tengo. Aquí está. Aquí debería cargarse. ¿Sí? Ya, buenísimo. Perfecto. Perdón, es que estoy desde una tablet. No me está permitiendo mejor pasar a la segunda porque no me deja compartir. Bien, entonces vamos a hacer un enrosque y luego pasamos con la presentación de Joaquín. Quiero presentar entonces a Francisco Ignacio Díaz. Francisco es ingeniero civil químico por la Universidad de Chile. Actualmente está cursando un magíster en estudios asiáticos en el Instituto de Estudios Internacionales de esta misma casa de estudios. Y sus áreas de investigación incluyen la energía, la sustentabilidad y las estrategias de desarrollo. Bienvenido, Francisco. Tienes 15 minutos para tu presentación. Perfecto, muchas gracias. Se escucha, ¿cierto? Sí, perfecto. Y ahora también ven la presentación. Sí, todavía en miniatura, por si la quieres poner en pantalla completa. Y- no, nada que ver. Es un anterior. Ahí sí. Y vamos a cambiar esto. Ahora Ya, sí. pantalla completa y se ve el puntero láser, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, agradecido la oportunidad. Saludos a todos y todas. Mi nombre, como decían, es Francisco Díaz y presentaré mi trabajo hasta el momento para mi magíster, las estrategias de hidrógeno de Corea del Sur y Chile, oportunidades de inserción en las cadenas globales de valor. A modo de contexto, esta investigación nace del interés internacional en una transición energética hacia fuentes de energía más renovables, para mitigar los efectos de la crisis climática que estamos experimentando en el planeta. Y el hidrógeno verde en particular es una fuente alternativa de energía que aporta para alcanzar las metas de descarbonización que se han fijado distintos países. El caso de Corea del Sur me interesa porque es uno de los países más avanzados en su estrategia de desarrollo, es de los primeros que plantea una estrategia y que ha avanzado al respecto. Y por otro lado, Chile también. Y para Chile se ve como una oportunidad para ser referente en la producción de hidrógeno verde en particular y un exportador clave a nivel global. La justificación de la investigación es que ambos países están en un nivel avanzado en sus estrategias de desarrollo de hidrógeno. Ya en 2019, Corea del Sur presenta su hoja de ruta de la economía del hidrógeno, siendo el tercer país del mundo en generar una estrategia de hidrógeno y el segundo en Asia. El año siguiente, Chile presenta su Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, siendo el primer país en Latinoamérica en desarrollar una estrategia. Y ya el 2021, ambos países firman un memorándum de entendimiento para el desarrollo del hidrógeno verde.
Entonces, no solo tienen una estrategia avanzada, sino que también una voluntad de cooperación. La pregunta de investigación que yo me hice fue cuáles son las oportunidades para Chile de inserción en las cadenas globales de valor del hidrógeno verde en el marco de la estrategia de hidrógeno de la República de Corea, nombre oficial de Corea del Sur. Y el objetivo general es analizar la estrategia de hidrógeno de la República de Corea, identificando oportunidades para Chile de inserción en las cadenas globales de valor del hidrógeno verde. La metodología, bueno, es una investigación de tipo cualitativa, de naturaleza exploratoria. Considera búsqueda bibliográfica de los conceptos, los avances principales que hay respecto al hidrógeno, la revisión de documentos oficiales, normativa local, los memorándum de entendimiento, entrevistas a actores claves, tanto chilenos y coreanos, y un análisis prospectivo según el modelo Delphi de políticas. Esta parte todavía no la he desarrollado, es la que tengo que desarrollar los próximos meses, entonces lo que voy a presentar es más bien algo más preliminar. El marco conceptual para esta investigación, primero el concepto de transición energética y descarbonización, que es, como decía, lo que contextualiza este trabajo. Por otro lado, el hidrógeno como vector energético, que es como la parte más química de mi investigación. ¿Por qué el hidrógeno? ¿Qué características tiene? Para no alargar el tema, es entender que por vector energético se entiende que no es un combustible en sí mismo, ni energía en sí misma. La gracia es que el hidrógeno se puede ocupar para producir energía y por tanto se puede movilizar. Esa es la idea de vector. Y los otros conceptos los voy a desarrollar un poco más. De partida, los colores del hidrógeno se refieren a una clasificación que se desarrolló para poder diferenciar los tipos de hidrógeno según cómo se producen. En esta escala que se ve a la izquierda, mientras más arriba es más contaminante, y contaminación entiéndase generación de gases de efecto invernadero, a mientras más abajo que genera muy poco o no genera. En este caso se hace mucho el contraste del hidrógeno verde, que es el que se hace, es el más renovable, en comparación al hidrógeno gris o el hidrógeno negro, que son las formas más comunes de desarrollar hidrógeno en la actualidad en el mundo. Estamos hablando de más del 95% de toda la industria del hidrógeno se genera de esta manera y por tanto es mucho más contaminante. Pero me parece importante hacer esta diferencia porque según la directiva sobre energías renovables de la Comisión Europea, que establece un marco de regulación que es respetado tanto por Chile como por Corea del Sur, diferencia dos tipos de hidrógeno. Uno es el hidrógeno renovable, que es el que se produce mediante la electrólisis de agua a partir de fuentes renovables, que es el hidrógeno verde como tal, diferenciarlo del hidrógeno limpio, que es cuando se genera el hidrógeno es un proceso con una reducción significativa en sus emisiones de gases de efecto invernadero durante todo su ciclo de vida. Y esta definición es relevante porque abarca más de un tipo de hidrógeno. Por ejemplo, incluye el hidrógeno azul, que es básicamente igual al gris con una etapa de captación, reduciendo las emisiones de gases. El hidrógeno amarillo que ocupa la red eléctrica convencional, por tanto, parte es contaminante, parte no. O el rosado que es con energía nuclear. En el caso de Chile, este podemos verlo muy distante, pero esta es una alternativa en Corea del Sur y por tanto, sobre todo en su estrategia, Corea habla más de hidrógeno limpio, sobre todo. En el caso de Chile, no. Chile tiene todas las condiciones para que sea específicamente verde, pero hay que hacer esa diferencia. Por otro lado, el concepto de economía del hidrógeno, que es muy importante porque hace alusión al desarrollo de un sistema económico donde el hidrógeno sea un recurso energético clave, promoviendo su utilización en diversas tecnologías que permita un crecimiento económico estable y con bajas emisiones de contaminantes y gases de efecto invernadero. Y en este sentido, la economía del hidrógeno sugiere un cambio de paradigma respecto a la economía del carbono, que es la que utiliza energías y es intensiva en la generación de carbono. Por eso ahí entra el petróleo, entra el carbón, entra el gas natural. Y acá estamos hablando de un nuevo concepto, un nuevo paradigma económico, que es, que está mucho más desarrollado en la estrategia coreana, como vamos a ver después. En el caso de la cadena de valor, eh, el hidrógeno, a grandes rasgos, primero se pasa por una etapa de producción, que es donde se genera el hidrógeno como tal, luego una etapa donde se almacena para luego poder distribuirlo y finalmente aplicarlo. En algunas formas de definirlo, estas etapas pueden variar. Por ejemplo, el almacenamiento y la distribución pueden ser una sola etapa.
entre la producción y el almacenamiento a veces se considera el acondicionamiento, que es como la etapa preparatoria para poder almacenarlo, pero esto es a grandes rasgos. Y es relevante para poder luego avanzar hacia las cadenas globales, porque en cada etapa hay que identificar qué actores son relevantes según lo que pueden realizar. Me voy a centrar solo por el tiempo en el caso de la producción, que en las cadenas globales los primeros son quienes producen hidrógeno. En este momento los mayores productores son China y Estados Unidos y, y producen hidrógeno gris, es decir, de los más contaminantes. Otro actor relevante son quienes fabrican los electrolizadores, que es el equipo que permite hacer electrólisis y por tanto hacer hidrógeno verde. En este caso, históricamente habían sido actores como Noruega o Francia, por empresas como Nel y McPhy respectivamente, que eran muy buenos desarrollando electrolizadores, pero en los últimos años es China, con una empresa que ahora no recuerdo el nombre, que en muy poco tiempo pasó a dominar la fabricación de electrolizadores y también en el caso de China es por su mercado interno. Acá imagino que todos dimensionan el tamaño de China y por tanto un mercado así bastante grande y contundente. Y también otro actor relevante en la producción es quienes desarrollan los proyectos de hidrólisis. Y aquí entra principalmente Chile y otros actores como países europeos, como Alemania, como Francia, como Países Bajos, Noruega, Australia, China, entre otros. En cuanto a las estrategias, si vemos bien, el primer país en generar una estrategia es Japón, al año siguiente Francia y luego ya aparece Corea del Sur. El año 2020 ya empieza un aumento importante, ahí aparece Chile como el primero de Latinoamérica y empieza a haber un aumento gradual y ya exponencial en 2023, cuando aparecen una mayor cantidad de países. Por ejemplo, ya se incluye la estrategia en el caso de Argentina, de Ecuador, de Brasil, India, Indonesia, Malasia, o sea, sudeste asiático, países árabes como Emiratos Árabes Unidos. Entonces, ya pasa a ser un tema mucho más recurrente a nivel global. Ya entrando en la estrategia de Corea del Sur, el primer documento clave, como yo decía, es la hoja de ruta de la economía del hidrógeno, de tres fases. Una para entrar en la economía del hidrógeno para 2022, que es algo que ya en ese sentido ya desarrollaron. Luego desarrollaron una economía activa para luego liderar. Y hablan de liderar la economía del hidrógeno a nivel global, centrándose en producción en el extranjero, porque son conscientes de que su limitación geográfica los limita también en su producción y tener un liderazgo internacional al respecto. Pero me voy a centrar en la primera etapa, que es la de la creación de un ecosistema. Eso lo logran en el 2020 cuando generan la Ley de Promoción de Economía del Hidrógeno y Gestión de Seguridad del Hidrógeno, que regula toda la industria del hidrógeno y los actores claves. Se le da mayor relevancia al Ministerio de Comercio, Industria y Energía, quien tiene amplias facultades en el desarrollo del hidrógeno y también permite la designación de instituciones exclusivas. Y lo voy a explicar así. A la cabeza vemos el Ministerio de Comercio y Energía, que tiene también un comité de economía del hidrógeno, donde hay otros ministerios, como el de Medio Ambiente, como el de Infraestructura, el de Océano y Pesca, entre otros. Y como decía, hay el Ministerio de Comercio es el que tiene la capacidad de designar instituciones claves. Por ejemplo, designa quién distribuye el hidrógeno, que en este caso es la Corporación de Gas, o COGAS, que es una empresa pública. Acá los dos rojos son empresas públicas. También puede designar instituciones claves como quien certifica el hidrógeno o su seguridad. En este caso, las que están en rosado son todas agencias gubernamentales. Y otra muy relevante es quien promociona el hidrógeno, que en este caso es la Alianza del Hidrógeno de Corea o H2 Corea, que es una alianza público-privada y es la ventana entre las instituciones públicas y privadas. Por tanto, en esta alianza están las empresas públicas, agencias gubernamentales y empresas. Primero las grandes empresas coreanas, los llamados Chaebol, principalmente Hyundai, que es el que genera los autos, la electromovilidad, o SK que desarrolla proyectos de infraestructura. Hay muchas más empresas. Las que yo incluí acá son parte del directorio de la alianza, pero hay muchas más instituciones. Están las empresas transnacionales con sede en Corea, como Linde, como Air Liquide o Air Product, o otras empresas nacionales de menor tamaño, pero importantes. En este caso, Dosan, por ejemplo, que es la que genera las celdas de combustible.
que permite la utilización del hidrógeno a gran escala. Por eso es tan importante. Eh, en el caso de Chile, la estrategia es la del 2020, tiene ciertas similaridades con la de Corea también. Define tres etapas, me voy a centrar principalmente en la primera, que es la de establecer las bases de la industria local. Eh, pero a diferencia de Corea, no hay una gran ley del hidrógeno en Chile, sino que han salido pequeñas leyes, normativas, reglamentos, algunos decretos. El más importante es el de 2021, que es la Ley sobre Eficiencia Energética, porque le da la competencia al Ministerio de Energía para tratar el tema del hidrógeno y además se suma el hidrógeno como en forma de energía. Antes no estaba regulado. Acá Perdón, se habla de te hidrógeno. quedan 5 minutos. Perfecto. El hidrógeno y combustibles a partir del hidrógeno. También se habla de un comité de ministros. Como decía, van apareciendo distintas normativas que suman otras instituciones, por ejemplo, Corfo, como bienes nacionales, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. eh, pero ya el 2023 sale un plan de acción de hidrógeno verde 2023-2030. En realidad sale el 2024 y habla de cómo se avanzó en ese proceso y define orientaciones estratégicas. A diferencia de Corea, no habla tanto, por ejemplo, como de un ecosistema para desarrollar el hidrógeno, pero sí plantea una gobernanza donde define las instituciones que buscan su implementación del hidrógeno, las instituciones que coordinan y hacen seguimiento, quienes pueden hacer asesorías, siempre hay un nivel interministerial importante, pero también se le da mucho más peso a los gobiernos regionales, eh, que eso es bastante importante para el desarrollo posterior del hidrógeno en Chile, principalmente en los polos que se están desarrollando en el norte, en Antofagasta, y principalmente el polo de Magallanes, que es el más activo respecto al desarrollo del hidrógeno. Ya si nos terminando con el tema de las cadenas globales de valor, Corea, las cadenas se están desarrollando a tres niveles. Primero, el nivel gubernamental, que es que el gobierno va firmando memorándum de entendimiento para la cooperación en materia de economía del hidrógeno, tiene por lo menos más de 15. Otro que es el que genera esta alianza público-privada con otras instituciones afines a nivel internacional, por ejemplo, la Asociación Global de Asociaciones de la Industria del Hidrógeno, eh, que reúne a más de 26 países actualmente. Chile es de los primeros firmantes. Y también esta institución genera memorándum de entendimiento con otras asociaciones fuera de esta gran alianza, promovida por Corea. Y además están las iniciativas del mundo empresarial. En eso los Chebol, por su peso, tienen ya presencia a nivel internacional, pueden hacer fusiones, pueden hacer adquisiciones para ir dominando distintos aspectos de la cadena de valor. Buscan ser principalmente exportadores de los vehículos eléctricos y de las celdas de combustible, y generar acuerdos, sobre todo para asegurar el suministro del hidrógeno. Ahí vuelvo a decir, Corea es muy consciente de su limitación geográfica. En este momento su matriz es muy hidrógeno gris y ellos quieren hacer ese cambio, pero saben que va a ser paulatino y por eso le dan alternativa a otros tipos de hidrógeno además del verde. En el caso de Chile, también Chile ha firmado una gran cantidad de memorándum de entendimiento. Eh, También hay una alianza público-privada que es ACO Chile, que está en esta institución guía propuesta por Corea. También hay una que es la LAC Clean Hydrogen Action, que se formó el 2021 después de la COP26 para promover el hidrógeno en América Latina. Eh, y también hay iniciativas del mundo privado. Se han generado alianzas donde hay grandes empresas que, nacionales que se vinculan con transnacionales, que aparecen empresas estatales como Codelco, como ENAP, o empresas locales, como en el caso de Magallanes, que una empresa local es parte de una asociación para la producción de una planta piloto. Y eso le ha permitido también el asegurar presencia en toda la cadena de valor del hidrógeno. No solamente producirlo, sino también asegurar que haya transporte, que haya almacenamiento y haya aplicación. Ya para terminar, algunas conclusiones preliminares, tanto Corea como Chile han avanzado en su estrategia de desarrollo de hidrógeno, teniendo distintos objetivos y siguiendo distintas trayectorias.
Como decía, Chile busca ser un referente en producción y exportación de hidrógeno verde, tiene un avance legislativo progresivo en comparación a Corea del Sur, que busca ser un líder en la economía del hidrógeno. Ahí me gusta recalcar, para Corea del Sur el hidrógeno no es un tema energético ni un tema ambiental, es un tema económico sobre todo. Ellos ven que puede ser un gran cambio, y acá también, pero son mucho más explícitos. Y desarrollaron una legislación exclusiva para el hidrógeno en todos los aspectos. Es una ley que es del 2020, ha tenido modificaciones en el 2022, 2024. Hay instituciones que han sido designadas mucho después, pero la ley ya está. Y esa es una diferencia clave en su desarrollo. Y finalmente ambos países vemos que buscan desarrollar una oportunidad tanto económica como energética, en ese sentido también limpiar su matriz productiva, limpiar su matriz energética. Ambos países tienen gobiernos activos diplomáticamente, buscando alianzas, buscando ser promotores y ser referentes en las energías renovables. Y finalmente ambos países tienen asociaciones público-privadas para promover el hidrógeno, que es clave para que la promoción del hidrógeno siga y respete sobre todo la legislación de ambos países, que siendo tan distintos, tienen estas mismas figuras claves para coordinar sus propias instituciones y promover el desarrollo del hidrógeno en el largo plazo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, muy interesante. Ahora vamos a pasar, vamos a retomar con Joaquín, Joaquín Sáez. Yo voy a compartir entonces su presentación. Y Joaquín, tienes 15 minutos para presentar tu ponencia. Bienvenido. Joaquín, ¿estás disponible? No me sale conectado, Andrea. Ya, bueno, muchas gracias, Tamara. Em, bueno, retomemos entonces con la presentación de Jorge Ayala. Si te parece bien, Jorge, voy a presentarte. Jorge es doctor en geografía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es magíster en historia por la Universidad de Santiago de Chile y magíster en sociología de la modernización. Es también sociólogo y tiene una destacada trayectoria interdisciplinaria en temas históricos, geográficos y sociales. Jorge, el piso es tuyo, cuentas con 15 minutos para tu presentación. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Voy a compartir. ¿Se me escucha o no? Sí, se escucha, pero todavía no podemos ver la presentación. Está cargando, de hecho.
Bueno, parece que estamos con problemas técnicos de conexión. Jorge, ¿nos escuchas? Bueno, para no consumir el tiempo en estos minutos de espera, profesor Johannes, no sé si estás de acuerdo con que podamos partir comentando la Em, presentación de Francisco y después quizás retomar sí, con... claro que sí. Estamos con algo de problema de conexión. Sí, pedimos a Jorge ahora también. Mira, yo puedo rapidito comentar algo sobre el trabajo de Francisco, que me pareció súper interesante y claramente atingente. Importante en esos momentos discutir los temas asociados al hidrógeno, el hidrógeno verde, en el caso de Chile en particular. Um, Disculpa, Andrea, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Andrea, ya, perfecto. Súper. Entonces, en este sentido me parece muy interesante y seguramente también muy importante hacer esa comparación asociada a las estrategias, a las políticas de los países involucrados y también los Memorandum of Understanding que había mencionado. Allá quiero, sin embargo, hacer un comentario a modo de sugerencia para Francisco, que se refiere al concepto que está usando y el concepto que pone en el centro del trabajo de las cadenas de valor. ¿Y por qué menciono eso? Porque si miramos el trabajo, a mi parecer, es un trabajo que está circulando más en torno de la cadena que enfocarse efectivamente en la cadena, en los agentes que están involucrados, que están produciendo las empresas y los nexos entre las empresas que están involucrados en la cadena. Estamos hablando más sobre cuáles son las estrategias de los estados respectivos, más sobre cuál es el marco regulatorio, en algunos casos, en el caso coreano, más hablando del ecosistema, en el caso chileno, de procesos de gobernanza, y tomando todo eso en cuenta, a mi parecer no está exactamente enfocado en la cadena propiamente tal, sino más bien en lo que son los diferentes tipos de agentes y tipos de políticas que giran en torno de la cadena y que configuran el campo en cual se desarrolla la cadena. Y si es así, tal vez enfocarse en el concepto de cadena de valor posiblemente no es la mejor elección y podría tal vez recurrir al concepto de las redes globales de producción, Global Production Networks, que hacen particularmente énfasis en esta constelación de red entre los que participan en una cadena propiamente tal y los agentes políticos, económicos, sociales incluso, que en el fondo están en su entorno y configuran las condiciones bajo las cuales está actuando la red, perdón, la cadena de valor, ¿no? Entonces, tal vez allá con esa aproximación de las redes globales de producción, um, uno tiene un concepto que es más capaz de emplear y de acoger los temas que usted está proponiendo. Eso como primer y principal punto. Asociado a esto, también sugiero enfatizar un poco más en la pregunta, ¿quiénes son los agentes? Porque en sus conclusiones se enfoca fuertemente que el país X hace eso, el país Y hace otra cosa, ¿ya? Entonces, allá para efectivamente analizar cómo se configuran esas redes, es importante decir en el fondo más que el país, es decir, es el gobierno X, es el Estado X, son las asociaciones de los productores de ese país X, ¿ya? En el fondo no es el país en sí mismo, sino son diferentes agentes o constelaciones de agentes que persiguen ciertos intereses y yo creo que en su tema
que me parece súper interesante, súper atingente. Esto ayudaría un poco a enfocarse en el tema principal. Y finalmente, para cerrar mis comentarios, quería solamente mencionar y sugerir nuevamente, intentar de aclarar algunos puntos que dice a la pasada. em, Al inicio yo me estaba sorprendiendo con la formulación que el hidrógeno es una fuente de energía, ¿no? Más tarde habla más bien de un vector de energía. Entonces, ya simplemente para evitar confusión, pensar bien en el fondo cuál de estos conceptos se emplean al referirse al hidrógeno. Y un poco en la misma línea, pensando en la limpieza, si me permite, de los conceptos empleados, usted también afirma, por ejemplo, el papel del hidrógeno en permitir un crecimiento más estable, ¿ya? Entonces, este tipo de afirmaciones, reflexionar bien sobre ellos, en qué sentido una fuente de energía, un vector de energía, efectivamente es crucial, hasta qué punto esto es un factor clave en el tema de un crecimiento económico más estable, porque allá claramente entran muchos elementos. Estos serían mis tres principales áreas temáticas, para referirme a la presentación de Francisco, que me pareció súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Perfecto, muchas gracias. Johannes, por los comentarios. Vamos entonces ahora a darle paso a Jorge, que retomó su conexión. Jorge, por favor, puedes compartir tu presentación y bueno, cuentas también con 15 minutos para presentar. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Mandé la solicitud. Sí, ya lo acepté. ¿Se ve ahora? Sí, se Sí, ve. Ya, perfecto, gracias. Disculpen por las molestias. Bueno, mi nombre es Jorge Ayala. Bueno, yo soy candidato a doctor en geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y bueno, actualmente yo lo que mi ponencia se titula Evolución de las exportaciones de harina y pescado de Chile y Perú a Asia y la preponderancia ascendente de China, en el periodo 1980-2025. Y bueno, esta ponencia se basa principalmente en lo que son ciertos hallazgos que yo he tenido en lo que ha sido en el transcurso de la producción y escritura, investigación de mi tesis doctoral, que está bajo la dirección del profesor Johannes Regner, que acá también va a realizar la labor de comentarista. Bueno, la presentación principalmente la vamos a dividir en base a lo que son temas de contextualización en torno a lo que es el caso de estudio de lo que yo estoy investigando, y en segunda instancia ir ascendiendo en torno a lo que han sido los principales hallazgos sobre lo que es cuál es la situación de la harina de pescado en el mundo para que nos contextualicemos y cuáles son los roles que estarían teniendo Chile y Perú y con los principales consumidores de este bien, ¿ya? Y en base a eso, analizar un poco cuáles son las perspectivas que están teniendo los agentes empresariales en torno a lo que es el negocio de este bien en la actualidad. Bueno, yo particularmente estoy realizando un estudio sobre lo que son, lo que dijo el profesor Diógenes recién, en torno a lo que son las redes globales de producción, la GPN, en torno a lo que es el desarrollo de esta industria, y analizar geohistóricamente cómo ha evolucionado esta industria en el periodo de 1990-2023 en torno a cuáles son las diversas modalidades de producción y captura de valor, y cómo se han estado generando los diversos procesos de transformación socioeconómica. Esto lo realizo en base a lo que es un análisis empírico por medio de lo que es la realización de diversas entrevistas, alrededor de 50 para agentes económicos que son principalmente gerentes o propietarios de empresas pesqueras de Chile y Perú, ONGs, agentes gubernamentales, quienes están suministrando harina de pescado y actores sindicales que estén involucrados directamente en el proceso de creación de valor, ¿ya? Y acá lo que yo voy a mostrar principalmente son los hallazgos asociados, cómo se está generando lo que es este vínculo binacional entre lo que es Chile y Perú con lo que es principalmente el proceso de exportación de este bien. Bueno,
Cuando analizamos un poco lo que es la situación del mercado global de la harina de pescado y cuáles son las principales tendencias, bueno, la harina de pescado es un bien de uso intermedio, y el cual se destina principalmente para lo que es el consumo, el consumo de alimentos para otras especies que terminamos consumiendo nosotros como bienes alimenticios, los cuales son principalmente eh, bienes que son de la industria acuícola, y en segundo y tercer grado la industria porcina y avícola. ¿Ya? Durante los últimos 10 años, la producción global de harina de pescado está oscilando en torno a lo que son los 5,1 millones de toneladas a escala global, teniendo siempre oscilaciones que derivan principalmente, que derivan de lo que es las tendencias de sobreexplotación de los recursos o fenómenos climáticos como son la corriente del Niño, principalmente en lo que afecta a Chile y a Perú como parte de la corriente de Humboldt. Eh, en este escenario, Chile y Perú están dentro de los principales cuatro productores, pero la alianza entre comillas y la relación de vecindad que existe entre Chile y Perú genera que ambos productores sean los principales productores de este bien, superando incluso a Vietnam y Chile, ¿ya? A Vietnam y China. En base a esto, toda esta producción global de lo que es la harina de pescado, hay un 43% de esta harina global que la está consumiendo China, ¿ya? Y ahí hay un factor que es clave, que es que históricamente, desde los años 70, 80, 90, la industria porcina era la que principalmente consumía este tipo de bien, y en la actualidad esta ha sido totalmente desplazada, y el 92% de la producción de la harina de pescado global es consumida por lo que es eh, la industria acuícola. Eh, Abocándonos en torno a lo que es el rol y la posición que tienen Chile y Perú en torno a este mercado, bueno, como lo dije, son los principales productores de harina de pescado, y estos bienes se producen en base principalmente a especies pelágicas, que en el caso de Perú, el 98% de esta producción deriva de lo que es la anchoveta, y en el caso de Chile oscila principalmente en torno a tres bienes que son, en el caso del norte, principalmente lo que es la anchoveta y la sardina, y en el caso del sur de Chile, entre lo que es la quinta y la décima región, lo que es el jurel y la sardina, y en menor escala la anchoveta. Eh, en este contexto, históricamente ambos países han sido los principales líderes mundiales en torno a lo que es la producción de harina de pescado, al menos desde la década de 1960 hasta la actualidad. Eh, en la última década, al menos para el caso de Chile, y eso ya se convierte en un hecho histórico, de que China se convierte en el principal consumidor de la harina de pescado que producen ambos países. Al menos así está contabilizado por parte al menos de los anuarios estadísticos, de que en el caso de China compra el 87% de la harina de pescado que produce Perú, casi el 90%, y en el caso de Chile el 61% desde el año 2023. Y bueno, este mercado está principalmente hegemonizado por empresas privadas que están en la producción de esta harina, y existe una alianza global y que se expresa en escala latinoamericana, en que hay una asociación que las organiza a todos estos productores mundiales de harina de pescado, que es la International Fish Flour Organization, y que es codirigida por las empresas de Chile y Perú. Bueno, la cadena de producción, como lo expliqué previamente, se basa principalmente en torno a lo que es la pesca de captura, en el caso de Chile, pero también hay un nuevo auge que está asociado a los desperdicios que se generan en torno a lo que es el proceso de la producción acuícola. Existe toda una cadena que no lo voy a profundizar en la actualidad, pero que está orientada a generar dos bienes. El principal es la harina de pescado, y como un derivado es el aceite de pescado, los cuales se usan principalmente como suplementos de salud para la industria y para la industria de alimentos balanceados, ¿ya? Si lo vemos acá en un mapa, y cómo se puede expresar geográficamente esta concentración y de los principales flujos comerciales, y en la actualidad, en el caso de Perú, es muy evidente lo que es este consumo de alrededor del 90% de lo que es la harina de pescado, y que existe una muy pequeña preponderancia, muy marginal, que se divide entre lo que es el consumo que tiene Alemania, eh, Tai- Taiwán y Japón. Ahora, esto si lo vemos para el caso de... Ah, no, me equivoqué, bueno. Me confundí con el mapa porque copié dos veces el mismo mapa, pero bueno.
En el caso de Chile, esta tendencia, efectivamente hay una concentración en torno a lo que es el mercado que va de exportación que va para China, que es del 60%, pero después hay una oscilación que varía entre lo que es alrededor del 15 y el 10% que va directamente para lo que es Japón, Corea, Alemania y otros países más. ¿Ya? Ahora, esto si lo analizamos desde una perspectiva de una evolución geohistórica, eh, las tendencias son diferentes en torno a cómo desde el momento en que China empieza a ser el principal consumidor de este bien. En el caso de lo que es Chile-Perú. Puntualmente en el caso de Perú, desde el año 1980 empezó a tener un rol muy preponderante en lo que era la compra de este bien de consumo, pero la diferencia estaba en que en el año 1980 el 36% de la producción de harina y pescado se destinaba para China, y existían otros tipos de agentes que eran principalmente alemanes y otros países que eran eh, que tenían un rol no tan preponderante. Sin embargo, desde lo que fueron las diversas transformaciones asociadas al cambio global de 1990, tras la caída del muro, Alemania volvió a tener un rol más preponderante que China, y que se dio principalmente por la caída de los países del bloque socialista y por la unificación de Alemania que se dio en ese entonces, y que unificó tanto las importaciones que tenían Alemania Oriental como Occidental. Sin embargo, ese lapsus eh, de esta preponderancia es momentánea, y posteriormente desde el inicio del nuevo milenio hasta la actualidad se genera toda una tendencia en que China empieza a consumir gran parte de lo que es la producción de harina de pescado, pasando de lo que era el 36% del año 2002 hasta lo que es el 77% del año 2020. En el caso de Chile, la tendencia no es, esta tendencia es diferente, si uno la analiza como desde una evolución histórico-temporal, debido a que el factor chino emerge tardíamente el año 2010, porque en la década de 1980 Alemania era el principal consumidor, pero existían otros países de Asia que eran principalmente Japón, que empiezan a tener un rol muy preponderante en torno a lo que es el consumo de este bien con Taiwán, pero que desde el año 2010 China irrumpe y desplaza a países como Japón y Corea en torno a lo que esté bien. Ahora, nunca ha sido tampoco el nivel de consumo y de prioridad y de control total que ha tenido en esta materia las importaciones que han ido directamente a China en comparación a lo que es el caso de Perú. Quedan Bueno, 5 y minutos. acá ¿vale? Y acá, bueno, cuando ya vemos un poco ciertos hallazgos que yo tengo en base a las entrevistas que se han realizado directamente a los empresarios, al momento en que hablamos un poco cuáles son las dinámicas comerciales y cómo ellos están negociando lo que han sido estos bienes, y cómo ellos han visto un poco el cambio, insisto, desde la década de 1990 hasta la actualidad. Bueno, eh, hay una tendencia que es muy clara, que en el sentido que para el empresariado peruano, la situación de dependencia en torno a los empresarios, en torno, quiero decir, al consumo de China, es mucho más significativa que el caso chileno, en el sentido que Chile todavía puede estar vendiendo una parte de su harina de pescado, que es alrededor de un 10 un 12%, tanto por Japón y Corea, de lo que es este bien. Y eso ha posibilitado que en el caso chileno, la harina de pescado se destine para otros tipos de bienes que no son solamente para la industria del salmón, que es la más popular, eh, sino que también se está dando para un nuevo tipo de bien, eh, que es la anguila, y que esa tiene un estándar de producción de muy alta calidad y requiere harina, que es la de mejor calidad, y esa es la que plantean los distintos agentes empresariales, que es la que se está priorizando para destinarse para Asia y Japón, existiendo ahí lo que es principalmente la exportación de la harina estándar o prime para lo que sería China, para lo que era esta industria que yo mencionaba. Ahora, ¿cómo los actores empresariales han experimentado lo que es este proceso de comercialización con las empresas chinas? Había un cambio histórico muy importante, porque previamente en la década de los 90 había un gran control de los brokers en este proceso de intercambio. Sin embargo, en la actualidad, tanto los empresarios de Chile y Perú
manifiestan de que han logrado superar lo que era este rol del broker en torno a lo que era este proceso de comercio con una intermediación directa y que ahora están logrando tener mayores contratos directos de venta con las empresas que son los consumidores finales, pero muchas veces ellos tienen ciertos niveles de confusión porque las empresas que también son los consumidores finales también ejercen el rol de traders. Y ahí eso ha generado ciertas relaciones que han generado que muchas veces los contratos que querían establecer a más largo plazo con estos empresarios, en un primer momento cuando lograban tener esta apertura, se ha visto resquebrajado. Y que ahora cada vez los empresarios chinos están teniendo contratos que son más a corto plazo, por esta misma rol de que están teniendo de que son también distribuidores dentro de lo que es el mercado nacional de China. Ahora, también, ¿cuál es el cambio cultural que han manifestado los empresarios de Perú y Chile? Es que la pérdida de preponderancia en torno a lo que era el rol del broker se debe principalmente en torno a que lo manifestaban literalmente así, en que antes la comunicación no podía ser tan directa, también porque en el caso de los años 90 decían que los chinos no tenían tan buen manejo de inglés o no sabían derechamente el inglés, y en el caso del empresariado peruano tampoco tenían un conocimiento del inglés, por ende el broker como especie de facilitador lingüístico era el que podía ejercer un control en torno a lo que eran los términos de los contratos de compra, ¿ya? Y el otro factor que es importante analizar es que, bueno, si en la actualidad China está comprando lo que es el 40% de lo que es la línea de pescado mundial, pero Chile y Perú están importándole lo que es alrededor del 70% de lo que es este bien que se está produciendo, existe una negociación en torno a lo que es el que demanda y el que ofrece. Y ahí la IFO tiene un rol muy importante y principalmente en torno a lo que son las empresas peruanas y la pesquera y la empresa pesquera Corpesca que controla alrededor de lo que es el 50% de la producción de harina de pescado de Chile y que desde ahí existe un proceso de negociación en el cual se intentan fijar lo que serían ciertos términos para fijar lo que es el precio de mercado anualmente cuando se inician las temporadas de pesca en torno a lo que serían estos bienes. Para terminar, ciertas conclusiones que son principalmente elementos que yo creo que son necesarios a profundizar porque estoy realizando todo este análisis y no era el objetivo principal de mi tesis a abordar tanto lo que era el factor chino, pero sí lo estoy realizando, es que bueno, es necesario analizar más en profundidad cómo se ha generado este proceso de concentración de la importación china en torno a este bien y cuál es la apuesta china explícitamente en torno a lo que es el consumo de este bien. Hay mucha investigación que se realiza en torno a lo que es el cobre, el litio, la exportación de bienes forestales y los procesos de integración que se dieron entre Japón y Chile, pero no en el caso de la industria de la viña. Es necesario también esclarecer cuáles son las estrategias comerciales que se están estableciendo por parte de las empresas chinas para fijar estos precios eh, y cómo es la reacción más fina que existe en torno a los empresarios chilenos y peruanos para responder en torno a lo que es esta oferta. Es necesario también analizar en profundidad cuáles fueron las tendencias más en torno a cuáles fueron los promedios por década de lo que fueron estos cambios en torno a las tendencias de exportación de Chile y Perú. Estoy realizando todo el trabajo de revisar históricamente cada uno de los datos y ahí estar realizando las tablas para después, posteriormente, analizar las tendencias. Eh, y, y por último, creo que sería necesario profundizar en ciertos aspectos que están asociados aquí. ¿Cuál es el incentivo interno de China en torno a cómo se está regulando lo que es el régimen alimentario nacional en función de cuáles son las prioridades que estarían teniendo en torno a qué tipo de bienes quieren abastecer para el consumo local de bienes de consumo humano? ¿Y cuál es acá el factor que estaría teniendo Chile y Perú en torno a este proceso de producción y exportación de harina de pescado, pero en un contexto global en que la harina de pescado está yendo a la baja principalmente por la crisis de la explotación de los bienes comunes a escala global y particularmente lo que es la pesca de la anchoveta
el Jurel y la Sarri. Eso. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación y felicitaciones también por tu investigación doctoral. Espero que todo salga bien con eso. Ahora vamos a continuar con la presentación de Joaquín Sáez, aprovechando que logró sortear sus problemas con la conexión. Yo voy a compartir, digamos, su presentación. Por favor, me indican cuando la puedan ver. Y Joaquín, tienes 15 minutos para tu presentación. Cuando queden 5 minutos te voy a dejar un recordatorio. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nuevamente pedir las disculpas del caso por no haberme podido conectar antes. Estoy ahora en Central Park. Estaba en medio del Met y se me hizo difícil hacerlo dentro del museo, pero ahora ya estoy fuera y busqué un lugar cómodo para hacerlo. Quiero partir eh, con la primera slide. ¿Puedes pasar eso, Andrea? Ya quiero partir contándoles un poco el contexto de esta investigación que nace a raíz de mi participación en el programa New Energy Talents de Tianchi y la Fundación Encuentros del Futuro en el año 2023, donde se invita a 20 jóvenes chilenos, principalmente estudiantes de magíster, a participar en lo que sería el proceso de integración de los criterios ESG, que son los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, de la empresa Tianqi Lithium, especializada en la explotación del litio, y su inclusión en lo que significaba el proceso de Plan Nacional del Litio. La siguiente, por favor. Ahora sí. Bueno, en el contexto general de esta investigación se mencionan elementos como lo es la Going Up Policy de China respecto a sus iniciativas basadas en elementos como la sobrecapacidad productiva, la inversión creciente, pasando de lo que era la compra principalmente de materias primas hacia lo que es ya inversión extranjera directa, un desarrollo de industrias chinas en la región, basándose en los estudios de académicos como Enrique Dussel-Peters, Margaret Mayer, Gonzalo Jauregui, eh, Juan Enrique Serrano, Andrés Forques, Dorotea López, y también integrándose en lo que es, en términos cualitativos, la relación de Chile-China, en especial lo que significan los acuerdos políticos comerciales y la clasificación de la Asociación Estratégica Integral, en base a los estudios de Borges, de la Barca, Serrano, Ordínez, y también los estudios más críticos sobre esto, como son los de Ahumada. Se menciona también la relevancia del contexto minero en el triángulo del litio, principalmente considerando que Bolivia, Argentina y Chile tienen reservas muy amplias de este recurso y resulta ser un recurso clave para la transición energética. Por lo tanto, aquí las empresas chinas del litio en Chile se les permite participar particularmente en lo que son los contratos especiales de operación del litio, pero también en integración con iniciativas como la de Tianqi, que compra el 25% de Sokimich. Luego se pone un freno desde la Fiscalía Nacional Económica para que esa compra quede en ese porcentaje de participación minoritaria, y también los planes de desarrollo que se han dado en los distintos países, particularmente con el caso de Chile respecto a la explotación de este mineral. La siguiente, por favor. Bueno, para resumirlo entonces, se toman los elementos de la Estrategia Nacional del Litio como un contexto donde se promueve la inversión extranjera en la industria del litio, la búsqueda de Chile para liderar la transición energética. Se da también el contexto de la Chile Week en el año 2023, donde se invita al presidente Gabriel Boric a la empresa Tianqi Lithium y a su museo del litio, y se anuncian dos inversiones muy relevantes, las cuales son las de BYD de Tsingshan, las cuales vamos a discutir posteriormente, pero también se inserta este contexto de los ESG,
el elemento más cualitativo de la inversión y lo que significa también la responsabilidad medioambiental, particularmente para la creación de capital social. La siguiente. Esta la voy a pasar más rápida, solamente mencionar el monto de la adquisición del 25% que le señalaba de Sokimich por un valor de 4.070 millones de dólares y el contexto en el cual se da todo este proceso viene después de un freno de parte de la Fiscalía Nacional Económica en el año 2018 a limitar el aumento de participación de la firma china Tianqi en Sokimich y posteriormente ocurre en el año 2023-2024 una oposición al acuerdo entre Sokimich y Codelco, en términos de que Tianqi estaba señalando su participación como invisibilizada y ellos querían seguir incidiendo, particularmente integrados en lo que significa este Plan Nacional del Litio. La siguiente. Entonces, esta investigación, que es la investigación que yo presenté para titularme de magíster en estudios internacionales, se basaba en el hecho de que China ya participaba en la industria del litio en Chile con esta compra. Existía una capacidad de promover relaciones más integrales con China, particularmente con el marco de la Asociación Estratégica Integral, y se decidió estudiar la estrategia de Tianqi principalmente porque es la empresa que tenía señalado de manera transparente y también por el hecho de haber participado en este programa acceso a los informes sobre ESG y responsabilidad social empresarial. La siguiente. Te quedan 10 minutos, Joaquín. Perfecto. Bueno, como les había mencionado, los criterios ESG son criterios que van sobre lo ambiental, social y gobernanza. Lo ambiental refiere al impacto del ambiente que tienen las empresas, el uso de recursos y el manejo también de residuos. Particularmente, donde es más crítico la aplicación de estos criterios es en la industria minera. Lo social tiene que ver con prácticas para el bienestar de los empleados, que es lo más endógeno, pero también con las comunidades del entorno, que es lo exógeno, y que también refiere a un elemento muy relevante para la sostenibilidad de las empresas, porque si esto no se atiende, y estos son estudios que el Banco Mundial señaló por lo menos desde el año 2007, que la relación con los stakeholders tiene que ser desde una concepción amplia. Y eso lleva al tercer punto, que es la gobernanza. Con transparencia, ética y cumplimiento normativo, lo que se busca es dar una rendición de cuentas no solamente a los altos cargos o a los organismos gubernamentales, sino también a la sociedad civil como parte relevante para los procesos de las empresas. La siguiente. Esto guió la pregunta de investigación de qué manera el capital social y las relaciones entre actores locales implicados, esto refiriéndose a los stakeholders, contribuyen a la implementación de los criterios ASG de Tianqi y determinan su rol en la industria del litio en Chile. La siguiente. Los objetivos fueron analizar la estrategia para la implementación de criterios ASG de empresas chinas que participan en la industria del litio en Chile desde la perspectiva de la creación del capital social. Y con esto se buscaba caracterizar las interacciones que tenía Tianqi con actores locales implicados, partiendo de esta iniciativa que fue Neoner Vitales, examinar la intersección entre cultura y estrategia para la sostenibilidad dentro del contexto de la inserción de las empresas chinas de la industria del litio y formular recomendaciones respecto al papel que pueden jugar las empresas como facilitadoras de implementación de criterios de carácter medioambiental, pero también social. La siguiente. En esta no me voy a detener tanto, pero era el contexto del marco teórico conceptual donde se toman principalmente las acciones que llevan a la Agenda 2030, basándose en estudios donde se señala la importancia del altruismo empresarial de los años 50, luego el Pacto Mundial de la ONU de Kofi Annan, que se proyecta en la Agenda 2030 y se integra en el año 2019 a través del Pacto Global, donde se invita a las empresas a cumplir con los ODS, pero también con un decálogo de 10 principios que se adaptan más a sus zonas económicas. La transición de la responsabilidad social empresarial a los CSI se basa principalmente en integrar más grupos de interés y que estos no solamente se vean como una acción altruista de donaciones, de ya sea de integración con algo que tiene que ver con una iniciativa puntual, sino más bien que se extienda a largo plazo. La relevancia antropológica de esto es que los actores y dimensiones del entorno no son solo los que van a tener una incidencia en el rendimiento económico de la empresa,
sino que al crearse capital social puente con ellas, hay factores del entorno que se pueden abordar de mejor manera y así también se integran otros elementos que pueden ser controversiales. Particularmente cuando estaba haciendo esta investigación, estaba leyendo lo que había escrito Andrea también con otras personas del ICLAS sobre lo de Rucalbo, entonces fue muy relevante para poder seguir tratando estos temas. Y habían ya antecedentes de estas acciones en China, principalmente el White Paper on ESG Practice in China, y también el marco de la civilización ecológica, como algo que si bien existe desde el año 2007, se empieza a integrar en la estrategia del Going Out Policy de China, ya cuando China empieza a ser más relevante en su inversión extranjera directa, estamos hablando del año 2018 en adelante. La siguiente. Bueno, el enfoque fue principalmente de carácter cualitativo, descriptivo. Se usaron entrevistas principalmente a las personas que participaron del programa, stakeholders, académicos, 191 referencias bibliográficas y se tuvo acceso también a documentos de carácter confidencial que Tianchi facilitó en términos de solo utilizarlos para lo que ellos buscaban señalar qué era lo que proyectaban en Chile si pudieran cumplir con las condiciones de acercarse a los stakeholders y luego implementar estrategias ESG, es decir, ya habiendo entrado en el campo de las comunidades, ya habiendo generado una relación de confianza. La siguiente. Esos son los 4 grupos de entrevistados, fueron el ESG Department de Tianchi, un equipo que hizo este documento, los decision takers, personas que, por ejemplo, entregan los permisos para las operaciones de litio, personas que también estaban en el Ministerio de Minería o quien tenían que ver con la redacción del Plan Nacional del Litio, académicos que han investigado el litio y problematizan el fenómeno, y participantes de New Energy Talents para conocer su experiencia con esta iniciativa ESG de Tianchi. La siguiente. Bueno, sobre los resultados, nuevamente la siguiente. Las variables que se contemplaron para esto fueron la iniciativa de Tianchi como un elemento relevante, es decir, la iniciativa que existía más conocida de una empresa china, porque esto llegó a los medios, fue bastante amplio. Las redes de capital social que se construyeron o no se construyeron en este proceso, el marco de inserción en la industria nacional y los aspectos culturales relevantes para la comprensión entre los actores. La siguiente. Sobre la iniciativa ESG de Tianchi, se puede decir que existen varios elementos donde se buscan paralelos. Particularmente señalaban la búsqueda de promoción de espacios patrimoniales, por ejemplo, programas ambientales, ya habiendo tomado antecedentes de casos como el de Pampa, Camarón y Minera Los Pelambres, donde vieron que hubo una afectación al patrimonio y también a los biomas, por lo tanto, señalaban que buscaban desarrollar programas ambientales y de inversión de patrimonio para que esto tuviera un cariz distinto al que se había dado en este tipo de industria. Se generan jornadas de puertas abiertas, particularmente con los participantes NET, donde mientras estaba pasando todo este problema de Sokimich Codelco y la demanda que pone Tianchi para decir que este proceso debía detenerse, se invitaban a los participantes del programa New Energy Talents para conocer su opinión y también ver cómo se podía acercar a la sociedad chilena, a la empresa, con la creación de confianza, ya sea con iniciativas como participación en foros, que es el foro que se señala acá, el Foro Cita en Chile, en el Año Nuevo Chino del año 2024, y hace poco, una de las ejecutivas de Tianchi participó en el seminario Mujer y Empresas que organizó la Embajada de la República Popular China. Quedaba como pendiente generar un nexo con las comunidades. Eso era lo más relevante y algo que no se había hecho, porque Tianchi tiene solo una oficina que está en Santiago y no tiene operaciones en el norte, entonces no está en contacto con las comunidades. Y esto se basó, bueno, en los reportes de los códigos empresariales, el libro blanco sobre ESG que tiene Tianchi, y el informe que se preparó específicamente para esta tesis que cordialmente me pudieron entregar luego de haber participado en el programa, con el objetivo de que fuera con una labor académica. La siguiente. Uno de los elementos más relevantes que señalaban los distintos entrevistados era el Museo del Litio, porque el Museo del Litio se inauguró cuando el presidente Boric fue a su gira de la Chile Week el año 2023 y se señalaba que este no había tenido la suficiente difusión,
pero se podía hacer una promoción mucho más relevante para conocer cómo es la industria del litio en China y cuáles son los elementos de desarrollo sostenible que se desarrollan allá para intentar mostrar cómo sería acá, considerando que se generara una confianza con las comunidades y también las acciones fueran respetuosas con la determinación que ellas tomaron. Aquí lo que más se señalaba era que participaban estudiantes, eh, niños que tenían capacidades diferentes y también comunidades de personas que vivían alrededor de donde está emplazado Tianchi en la ciudad de Chengdu. La siguiente. Respecto a las redes de capital social, el bajo reconocimiento de Tianchi en la opinión pública fue una barrera muy relevante que señalaron los entrevistados para la aceptación de su iniciativa de ESG porque no se conoce a la empresa en demasía, en comparación, por ejemplo, con las acciones ESG que está haciendo Sokimich, como una empresa chilena donde se podría hacer la comparación. Se señaló también que hay una percepción de dependencia económica que genera una resistencia a las inversiones chinas, independiente si esta es tangible o no, pero sí existe una percepción, al menos desde la sociedad civil, esto se justifica con el monitor de opinión pública que elaboró el ICLAC, pero también con el enfoque cultural que expone Mónica de Hart, señalando Electric Entrepreneurship, y a pesar de que el perfil de los entrevistados eran personas que están involucradas con esta industria, conocen a la empresa o participaron de sus iniciativas, existe un desconocimiento en general sobre la empresa china como un fenómeno de las inversiones, pero también de la afectación de los territorios. La siguiente. Creo que era... Saltó, ¿no? Había una antes. No, está bien. Esa, sí. Perdón. Y el marco de inserción en industria nacional señalaba que la estrategia debía considerar, por cierto, lo que no ha abordado. Por ejemplo, la migración en el norte, en Antofagasta, donde están los salares, es una región multicultural que recibe mucha migración. Existe también una alta tasa de comunidades indígenas, pero también este proceso que se ha discutido mucho políticamente en el último tiempo sobre la permisiología, como se señalaba también como burocracia informal, lleva a considerar elementos que si bien son relevantes y están dentro de la palestra de la discusión pública, empresarios chinos dicen que no se reconoce de la misma forma de su parte, que lo ven como algo mucho más ajeno y les gustaría también tener una concepción más ampliada de lo que significa la permisología, cuáles son sus implicancias y también qué se habla cuando se habla de permisología. Se habla de arrasar con territorios y no tener eh, una buena accountability con las comunidades o significa liberar de trabas administrativas procesos que se pueden hacer más rápido. Entonces, sacar esa ambigüedad también era muy relevante. Respecto a que sin capital social fuente y adecuación cultural no hay aceptación social, se señalaba que muchos stakeholders se sorprendían de que si bien conocían a la empresa, estaban involucrados en iniciativas similares, no se conocían entre ellos. Entonces eso también fue muy relevante porque hay ciertos canales que se tenían que integrar. La identidad que se busca de la empresa china eh, es, una, es un capital simbólico que se le asigna respecto a de que tiene que ser socialmente arraigada, ambientalmente responsable y culturalmente adaptada para cumplir con la Estrategia Nacional del Litio. La siguiente. Joaquín, 2 minutos para el cierre. Perfecto. Aspectos culturales relevantes es que hay un énfasis en lo legal y no ha habido un énfasis tan intenso en el ámbito de los ESG. Falta un acceso al campo con sensibilidad intercultural y ahí se señalaba también la importancia de los mediadores interculturales y hay desconexión entre entrevistados que era lo que había mencionado anteriormente. La siguiente. Se coincidió, y esto fue bastante interesante, en que muchos señalaban que hace falta una hoja de ruta como instrumento clave entre la Estrategia Nacional del Litio y la estrategia ESG de empresas como Tianchi para hablar de una hoja de ruta de litio de Chile con China, no necesariamente por un énfasis que se da a trabajar solo con China, porque puede ser una ruta también con Corea o con otros países, pero es para cumplir con tres objetivos, que es orientar la relación con las empresas chinas que ya participan de la industria o que han señalado su intención de participar, crear capital humano avanzado y co-construir una política industrial,
es lo que se señalaba mucho desde el aspecto político y las capacidades industriales de Chile, y crear valor real con transferencia tecnológica y no solo detenerse en la producción de cátodos de litio. Si puedes adelantar todos los slides más para las conclusiones. Ahí. Bueno, las conclusiones dicen que la estrategia de SDG basada en percepciones de actores sociales implicados es clave para poder trabajar en estos procesos. Las limitaciones culturales han implicado contar con una inserción parcial. La hoja de ruta se debe proyectar a largo plazo, se habla como una suerte de libro blanco, pero de respuesta también a lo que pudieran hacer Chile y China en conjunto. Y es un desafío doble, de la proactividad china y chilena en la creación de certezas a través de entendimiento cultural. El hincapié se hace en que la profundidad de las entrevistas para el diseño de la estrategia puede ser clave si se extiende también el perfil de los entrevistados para caracterizar a los stakeholders. Y el aporte metodológico es que las fuentes primarias son novedosas respecto a experiencias inmersivas en empresas chinas, porque ya hay otros casos similares, particularmente, por ejemplo, los alumnos que fueron becados para ir a la Universidad de Huawei, o se están dando otros procesos también similares con el Tsinghua Elevation Poverty. Entonces, este tipo de iniciativas se pueden seguir estudiando desde lo que significa estudiar las estrategias en China y luego cómo se pueden aplicar en Chile. Muchas gracias. Si no, no alcancé la parte de recomendaciones, pero eran estas cuatro. eh, Son eh, principalmente la estrategia, la inserción, aprovechar la diplomacia económica y reconocer la cultura como eje central. Muchas gracias, Joaquín, también. Felicitaciones por tu presentación e investigación. Ahora le doy la palabra al profesor Johannes para dejar comentarios entonces acerca de las dos presentaciones restantes. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, Andrea. Tal como lo mencioné ya en el caso de Francisco, felicitaciones a los dos, temas muy importantes. Voy a trabajar esas temáticas y muy interesante. Eh, Aprendí también un montón de las ponencias. Voy a intentar de ser breve, ya que el tiempo se hace escaso. Sobre la presentación de Jorge Ayala, em, es muy interesante, él lo mencionó en algún momento que cuando él plantea la tesis hace unos 2 años atrás o algo así, el tema de China no tenía un papel muy importante, pero en los datos que él muestra, evidentemente se hace evidente la necesidad de incorporar eso como el tema de China como un tema colateral de su tesis. Me gusta aquí solamente mencionar dos posibles sugerencias de buscar un poco en las causalidades, por qué ha ocurrido ese cambio y ese aumento de la importancia de China como destino. Él ha hecho referencia a los contratos directos, que me parece un punto sumamente importante cuando lo vemos desde los agentes económicos. Sin embargo, justamente en el contexto de los GPM, me gustaría también agregar la sugerencia de mirar qué ha pasado en China en el mismo momento en términos de la estructura de la demanda, porque a mi parecer podría encontrarse una parte de la explicación en el aumento de la industria acuícola en China mismo. ¿No? En China la industria acuícola es más de aguas dulces, pero igual evidentemente necesita ese tipo de nutrientes para su desarrollo. Y los años, sobre todo cuando empieza a despegar la exportación peruana hacia China de la harina de pescado, a mi parecer podría coincidir con ese aumento fuerte de la acuicultura en China. Y lo segundo, lo que me estaba preguntando, es la posible influencia del TLC en eso. Yo normalmente siempre soy muy cuidadoso de no asignar al TLC mucha importancia, porque claramente para nosotros con la dominancia de cobre, para eso el TLC de verdad no es importante. Pero tal vez ese aumento de China como destino a partir del año 2010, en el caso chileno, podría haber una incidencia del TLC allá importante. Entonces, esas dos sugerencias de buscar algo de causas. En el caso de Joaquín Sáez, me gustaría
me gustaría primero agradecer el trabajo, me parece muy interesante de aportar esta mirada. Solamente una duda aquí, ahora de carácter más bien conceptual, el énfasis en el capital social. Llama la atención porque en los puntos donde presentas algo de resultados, allá a mí me suena más a soft power y a reconocimiento del aporte de empresas chinas en general que la construcción de capital social desde Tianjin en relación a sus interlocutores. ¿Ya? Entonces, allá simplemente la sugerencia de intentar de diferenciar bien en qué escala de análisis se mueve. Está analizando cómo se ven las empresas chinas o cómo se ve China en Chile, o está analizando las relaciones que tiene Tianjin con sus diferentes posibles stakeholders. Eso como sugerencia. Y allí tal vez es importante también preguntarse cuánto de Tianjin hay en lo que vemos de SQV, considerando que Tianjin hasta hace unas pocas semanas atrás no tenía los asientos en el directorio, estaba excluido del directorio. Entonces, claramente la pregunta es válida si observamos lo que hace SQM, cuánto de Tianjin hay en esto. ¿Ya? Um, y finalmente, solamente una pequeña sugerencia, ya que al inicio mostró tabla con datos de inversión china en Chile, um, allá simplemente sugerencia de revisar esos datos porque allá aparece, yo sé que no es el error suyo, sino hay cosas que aparecen en los listados de inversión china en Chile, que son proyectos que no son inversión en algunos casos, sino simplemente empresas chinas fueron proveedores de algo, o hay casos que no se hicieron realidad. En el listado hay también proyectos que fueron anunciados en el año 2009, pero nunca se hicieron realidad. Eso no tiene nada que ver con la relevancia de su tema y su trabajo, simplemente incluso resalta más la importancia de la inversión de ciencia. Hasta acá, para no excederme de los 5 minutos y dar la palabra también a otras personas. Muchas gracias, Johannes, por los comentarios. Hay una pregunta en el chat, pero también invito a que si gustan, abran sus micrófonos para abrir el diálogo y la conversación. Pero esta pregunta en particular va dirigida para Joaquín. Em, y la pregunta es, las entrevistas, acerca de las entrevistas que hiciste con el equipo en Tianqi, ¿se tomaron en Chile o en China? Ellos tienen experiencia de visitar el lugar de la planta de SQM y las comunidades alrededor. Bueno, muchas gracias primero por las recomendaciones del profesor Johannes, de verdad me ayudan muchísimo. Y de hecho, hace poquito estaba la razón por la que estoy acá en Estados Unidos era un seminario sobre la IED y efectivamente aún hay mucho que no se diferencia entre IED, entre contracting, anuncios y es muy relevante también para ir actualizando los datos, así que agradezco mucho eso. Respecto a la pregunta sobre las entrevistas, se tomaron algunas entrevistas cuando fue la iniciativa de New Energy Talents en el año 2023 con personas del departamento ESG de Tianjin, con algunos profesores asociados que se hicieron clases en el programa. Nosotros recibimos un programa en la Universidad de Sichuan. Y en la Universidad de Sichuan tuvimos algunos profesores especializados en temáticas ESG que yo posteriormente pude entrevistar. Respecto a su participación y conocimiento sobre las plantas, al consultarle, ellos me señalaron que cuando se hace esta compra, en el año 2016, posteriormente se integra a esta insistencia de poder ser parte del directorio, ellos visitan las plantas con su departamento de relaciones públicas, que son al menos 4 personas que constantemente estaban en Chile. Pero la participación en términos de la relación con las comunidades lo hace Soquimich con su área de participación con comunidades. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas que trabaja en estos temas y ella es una socióloga
que se encarga de eso. Sin embargo, cuando se habla de la accountability y los reportes en esos términos, eso se señala como las acciones de Sokimich. No son las acciones de Tianchi porque ellos lo ven más que nada desde el beneficio o el profit económico que obtienen al tener participación en eso. Por lo tanto, ahí también es interesante porque se da una suerte de competencia de cuánto puede hacer de acciones ESG Tianchi y cuánto ya está haciendo Sokimich y bien cómo se van a diferenciar. Por lo tanto, la incidencia en las comunidades es muy baja y también lo que existía es un desconocimiento muy grande. Eso lo pude también considerar con las investigaciones que, bueno, revisé de Andrea sobre lo de Rucalwe y que también estamos viendo ahora algo similar en una investigación más o menos sobre lo mismo, pero también con CGE y con fenómenos que para los ejecutivos de relaciones públicas chinos son muy novedosos, son muy extraños y que pueden ser cosas muy comunes. Por ejemplo, el robo de cables. Por ejemplo, las bandas de narcotráfico. Por ejemplo, las tomas. Por ejemplo, cómo se dan las negociaciones con las comunidades. Varias cosas eran bastante ajenas, entonces no fueron parte del estudio, pero sí dan espacio para poder estudiarlas, pero eso sí o sí requiere trabajo en terreno y experiencia de campo, porque no solo se puede hacer desde el estudio más ajeno, sino que requiere trabajar con las comunidades, señalar la consulta a los gobiernos regionales y de esa forma también conocer cuáles son las problemáticas que suelen enfrentar este tipo de personas con empresas de un perfil similar. Ahora viendo lo que podría ser Piaggio. Muchas gracias, Joaquín. ¿Alguna otra pregunta? Em, Hay un comentario en el chat también para Joaquín, pero específicamente me gustaría saber si hay alguna pregunta adicional para alguno de nuestros expositores. Bueno, en honor al tiempo y si no hay más preguntas, me gustaría, antes de cerrar la mesa, invitarles a que puedan abrir sus cámaras y tomar una foto que nos están pidiendo también desde la organización del evento. Voy a hacer el... Perfecto, muchas gracias. Y agradezco nuevamente a nuestros expositores por unas excelentes presentaciones. Mucho éxito en sus investigaciones. También al profesor Johannes Renner por sus valiosos comentarios. Al público asistente y, bueno, por supuesto también a los centros que están organizando este espacio tan nutritivo. Muchas gracias. Excelente evento, gracias a ustedes. Chao, muchas gracias por la oportunidad y los comentarios. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.